Bienvenido al día 28. El tema de hoy me encanta porque hasta ahora has aprendido muchas técnicas para que tu oratoria sea más poderosa, con un público ya sea de 1 o de 1000, pero hoy aprenderás algunas técnicas básicas para contar una historia. En el día 5 hablamos de la importancia, la necesidad, el poder de una historia y de cómo puedes elevar cualquier experiencia contando una historia. Te enseñaré cómo hacer eso, te enseñaré cómo mostrar una historia en lugar de contarla. Si quieres mostrar una experiencia, imagina que estás mostrando a alguien una película oral. Cada vez que hables, trata de transmitir una película oral. Piensa en los primeros 5 o 10 segundos de una película. Recuerda esto y la próxima vez que veas una película lo notarás. En los primeros 5 o 10 segundos de una película te enteras de muchas cosas porque te las muestran. Te muestran la época del año. Era verano, era invierno, era otoño. Te muestran el origen, el lugar donde te encuentras. ¿Estás en Noruega? ¿Estás en California? ¿O en Nueva York? Te muestran el entorno. ¿Es deprimente? ¿Es abundante? ¿Está lleno de personas? ¿Es escaso? ¿Estás en el bosque? Ves muchas cosas en los primeros 10 segundos de una película. Piensa que tu mensaje es una película oral. Dejarás de contar una experiencia y empezarás a mostrarla. Si vas a educar o darás contenido, tienes que dar datos, pero si vas a compartir una historia o una experiencia, debes mostrarla. Te daré algunas técnicas, escríbelas. La diferencia entre contar y mostrar radica en lo siguiente. Número 1. Pinta una imagen mental para tu público. Pinta una imagen mental para tu público en lugar de decir, tenía frío, que es lo común y todos hacen. En lugar de eso, di, sentí como si mis huesos se fueran a romper. Tenía tanto frío que pensé que me saldría hielo por la nariz. Podía ver mi aliento. Acabas de mostrar el frío, en lugar de solo contar que tenías frío. Número 1, muestra, pinta una imagen mental. Número 2, ¿en qué pensabas? Dime en qué pensabas. Aquí es donde muchos oradores fallan. Muchos oradores quieren impactar, pero no te dejan entrar a su cabeza. Quieren entrar a tu cabeza y darte lo que tienen en términos de información, pero no quieren que te acerques y preguntes ¿en qué pensabas? ¿En qué pensabas? Por ejemplo, creo que nunca había tenido tanto frío en toda mi vida. Me preguntaba, ¿por qué la gente vive aquí? ¿Por qué alguien vendría a un lugar con 34 grados bajo cero? Ahora puedes ver mis pensamientos. Así combinas ambas técnicas. Dejas ver tus pensamientos y pintas una imagen mental. La tercera técnica es que me cuentes lo que sentías. Dime cómo te sentías. Si estás contando una experiencia y quieres decir, me dolía, mejor usa... por cierto, esto es muy poderoso cuando lo usas en un libro. Úsalo si estás escribiendo un libro, si piensas escribir uno o si ya lo escribiste, cuenta la historia en el siguiente. Asegúrate de mostrar la historia. Si estás en proceso de compartir tu historia de manera impresa, muestra la historia. Lo que hizo que mis 2 primeros libros, No Matter What y Abundance Now, se convirtieran en éxitos de ventas fue que mostré historia tras historia. A mitad del contenido intelectual mostraba una historia, transmitía contenido intelectual y luego mostraba una historia. Así las personas sentían que estaban viendo una película mientras leían. ¿Cómo mostrar dolor? En lugar de decir, me dolía, di algo como esto. Sentí como si alguien apretara mi corazón hasta que no podía respirar. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Sentí que había entrado a un lugar oscuro y que nunca saldría. Sentí que había tocado fondo. Nunca antes había sentido tanto dolor. Oh, sí, tienes que hablar más, pero es 10 veces más poderoso. El tema de este día es dejar de contar y empezar a mostrar. Mostrar requiere que agregues más textura. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿En qué pensabas? Al hacerlo,
Pensamos, oh, wow, nunca antes había estado en este lugar. En una ocasión, acababa de salir de la ducha y empecé a secarme. Mientras lo hacía, empezaron a aparecer imágenes en mi cabeza de alguien más tocando mi cuerpo. No recordaba nada de eso y tampoco reconocía a esta persona. Seguí secando mi cuerpo, pero no dejaba de ver las manos grandes, morenas y musculosas de alguien más tocándome. Mi cuerpo era pequeño. No era mi cuerpo de 19 años. Me veía como alguien más pequeña y mucho más joven, y estas manos eran enormes para mí. Esas manos seguían tocando mi cuerpo. Sentí un nudo en el estómago y contuve el aliento. Sentí miedo y sentí que no debía moverme ni hablar. No quería tener o causar problemas. Quería ser obediente. Esas manos seguían tocando mi cuerpo y el miedo me recorría de pies a cabeza. Esas manos seguían tocando mi cuerpo y el miedo me recorría de pies a cabeza. ¿Por qué me tocó? Era una niña. Y él era mi cuidador. ¿Por qué me tocó? Nunca te dije que abusaron de mí. Acabo de mostrarte que alguien abusó de mí tocándome. Puedes compartir cualquier historia. Puedes mostrar cualquier historia. Me vi a mí misma sobre la camilla. Mi cuerpo dolía. Cada vez que respiraba podía sentir la herida abriéndose y los vendajes tensándose. Seguía aturdida y no podía pensar claramente. No podía pensar claramente, pero sabía que algo había pasado. Me sentía diferente. Miré a mi derecha y había un pequeño bulto. No sabía qué era. Parecía que solo era tela. Miré de nuevo y lo vi moverse. Vi que el bulto se movía arriba y abajo. Había estado inconsciente cerca de 4 horas porque mi parto había sido difícil y tuvieron que anestesiarme, pero supe que ese pequeño bulto de tela que se movía arriba y abajo era mi bebé. ¿Tuve un niño? ¿Tuve una niña? No lo sabía porque en algún punto de las 13 horas de trabajo de parto tuvieron que anestesiarme de emergencia para salvar mi vida y la de mi bebé. Tuvieron que dormirme. Y no supe cuándo había dado a luz a este hermoso ser, pero estaba segura de que estaba ahí. No sabía si era niño o niña, porque la manta era rosa y azul. Solo sabía que estaba agradecida de que la tela se movía. Solo sabía que estaba agradecida de que la tela se movía, porque eso significaba que ambos estábamos vivos. Ahora tiene 20 años, es grande y maravilloso, pero nunca olvidaré el momento cuando lo conocí. Un pequeño bulto en la oscuridad. ¿Notaste cómo te mostré eso? Te mostré el nacimiento de mi hijo. No dije empezó el parto y tuve un hijo. Te mostré que algo había pasado. Te mostré que estuvimos en peligro. Te mostré que algo había pasado. Te mostré que él estaba cubierto. No te lo dije, te lo mostré. Mostrar una historia es más poderoso que contarla. No importa si es una persona 100 o 1000. Empieza a pensar en cómo crear una historia, cualquier historia, porque esto también puede convertirte en el alma de la fiesta de cualquier salida social. Muestra una gran historia, porque la clave para una conexión, cualquier conexión, ya sea formal, como en los negocios, o informal, como la amistad, son las grandes historias. Buscamos puntos en común en las grandes historias. Y para tener una gran historia, primero debes convertirte en un gran narrador. Una buena historia no se ensaya. Esa es su magia. La autenticidad no se ensaya. Solo prepara alguna guía y recuerda la fórmula para contar cualquier historia.
Di lo que pasaba por tu cabeza, lo que pensabas y lo que sentías. Así podrás empezar a construir la historia. Primero la contarás y luego gradualmente dejarás de contarla para mostrarla. De contar a mostrar, de contar a mostrar. Permite que otras personas entren en tu corazón. Permite que otras personas conozcan tus emociones. Permite que otras personas entren en tu mente. Mientras estés vivo, podrás contar una experiencia. Pero si permites que otros te conozcan, podrás mostrarles lo que viste desde tu perspectiva. Y cuando puedan ver desde tu perspectiva, podrán ver tu experiencia en 3D. Será como llevar a alguien a tu realidad y podrán vivir la vida desde tu posición. ¡Oh! ¡Qué gran regalo! Mi objetivo era profundizar más, mucho más, en la técnica de mostrar para que la conocieras, la practiques y la uses. Al principio no será perfecto, pero tu nivel seguirá mejorando. Empieza a hacerlo hoy y tu habilidad para conectar con las personas y tu estilo de presentación mejorará de inmediato. Tu manera de atraer a las personas subirá de nivel solo con esta técnica. Estoy muy emocionada de estar contigo. Estoy emocionada de enseñarte maneras de convertirte en un poderoso orador. No importa tu nivel, me emociona que te conviertas en un orador más poderoso. Mañana hablaremos de temas muy interesantes. No te lo pierdas. Asegúrate de llegar a tiempo, estar preparado y totalmente presente. Y recuerda hacer 2 cosas. 1, tu trabajo frente al espejo porque es clave y vital. Y 2, tu ejercicio de motivación. No hemos terminado con eso. Desarrollar el arte de motivar te ayudará a crear nuevas relaciones personales y a conseguir nuevas colaboraciones, clientes e inversores si lo deseas. El arte de motivar es algo universal y por eso debes practicar entre 4 y 5 días para dominarlo. Mi objetivo es que al terminar el desafío pienses durante los siguientes 30 días practicar el arte de motivar, a donde sea que vayas. Habrá personas a las que querrás invitar a tu visión y a tu viaje porque te agradan y quieres agradarles. Practica el arte de motivar y nos veremos mañana. Como siempre, soy tu hermana en la prosperidad y en la posibilidad. Y sí, te amo y creo en ti. Nos vemos mañana.